Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el fin. Contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Ya estamos aquí listos para dar este mensaje de parte de Dios, también que nos habla acerca de cosas muy importantes en nuestro diario vivir y pues aquí estamos. Gracias por su presencia en esta emisora Busco en Ti y hoy en Comunicados con Él. Y pues vamos a hablar acerca de un tema que también es importante y se llama Aprovechando bien el tiempo. Entonces, pues vamos a ello y pues agradecerles, ¿verdad? Que estén atentos a cada una de las cosas que la palabra nos habla y en este día acerca del tiempo. Y bueno, pues es que hace un tiempecito leí un artículo de un señor que se llama Oriel Arévalo y pues me hizo recordar que, que intentamos a veces comprar cuando estamos enfermos o cuando tenemos alguna situación en nuestro cuerpo que no es agradable, ¿verdad? Pues pensamos, como no tengo un seguro de gastos médicos, ¿no? O de esos gastos médicos mayores que se hacen con alguna situación que necesitamos. Y bueno, pues ahí empiezas a ver que hay una cantidad de requisitos que tienes que cumplir para que te aseguren, ¿no? Pues hay varias cosas que tienes que tener, que determinar, ¿verdad? De lo que está sucediendo en ti, de lo que el seguro dice y pues en primer lugar, pues mientras más años tengas, más cuesta, ¿no? Más sale caro el servicio de un seguro. Y sobre todo si tienes una enfermedad preexistente o una enfermedad de esas que se llaman preexistentes o que ya son crónicas, que se presentan con anterioridad al momento en que tú vas a contratar el seguro, ¿no? Entonces, no, pues a veces, pues eso no tiene cobertura porque ya son daños anticipados de hace mucho y pues el seguro no tan fácil te da el servicio, ¿verdad? O no te aseguran de esos riesgos. Entonces, pues yo no había pensado mucho en ello, pero ahora que queríamos un seguro médico, ¿verdad? Y como ya tenemos una edad más madura, ¿verdad? También ya es diferente. Pues me di cuenta que no se contrata un seguro para que te atiendan de enfermedades que ya tienes, ¿no? Porque pues son progresivas y pues a veces son de alto riesgo y pues entonces ahí te hacen toda una entrevista para saber tus males y exactamente desde cuándo y por qué y todo, ¿no? Entonces es algo así, ¿no? ¿Y por qué deberíamos comprar un seguro para que una persona que ya trae o tiene una enfermedad crónica, no? O sea, ¿para qué? Pues, o sea, si podías desde antes, ¿verdad? Como vamos a hablar ahora de aprovechar el tiempo, pues podría, a lo mejor tu aseguranza o tu seguro sería mejor cuidarte o tomar buenos alimentos, comer buenos alimentos o hacer ejercicio, todo esto, ¿verdad? Porque pues al final pues vamos a esto, ¿no? Que queremos un seguro, ¿verdad? Cuando ya tenemos esas enfermedades crónicas, que pues no está mal, pero pues sí podemos pensar por eso en aprovechar bien el tiempo para que esos males, ¿verdad? Que se van a lo mejor hasta engrandeciendo, se reduzcan, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos comprar un seguro para que una persona que ya trae o tiene una enfermedad crónica? Esos males que se manifestaron desde hace una edad temprana y que los síntomas pues, se agravan con el paso del tiempo. Pues es un riesgo que pocos agentes de seguros están dispuestos a tener, ¿no? O sea, pocos dicen, no, pues aquí ya no cabe esta posibilidad, sino de algo más caro, más, menos, como que nosotros seamos los que menos tengamos que solventar estos gastos y todo esto, ¿no? Entonces, si fuera el caso, sería un seguro muy, muy costoso, ¿no? Entonces debemos cuidar por eso siempre nuestra salud y pues a eso vamos, ¿no? De aprovechar bien el tiempo, cuidar nuestra salud, sí, a la edad que tengamos, a la edad que sea, y no esperar hasta que estemos graves para darnos cuenta de la importancia, ¿verdad?
de tener una cobertura médica, ¿no? Que ya cuando ya somos mayores, pues nos damos cuenta que así es, ¿verdad? Entonces, más vale cuidarse, ¿verdad? Y prepararse para una buena vejez, para una buena vida desde que somos jóvenes, ¿no? Entonces, por eso debemos ser sabios, aprovechando bien el tiempo antes de que sea demasiado tarde, antes de que la vejez nos asedie con más rigor, ¿verdad? Y nos ponga ahí su carga de los años, ¿verdad? Antes que esto venga y nuestros años empiecen a declinar, ¿verdad? Y digamos como Salomón. Vamos a ver qué dice Salomón en Eclesiastés 12:1. En la traducción del lenguaje actual dice, acuérdate pues de tu creador ahora que eres joven, acuérdate de tu creador antes de que vengan los días malos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años, ¿no? O sea, ay, vivir tantos años, ¿para qué quiero tantos años, no? Y entonces Pablo habla a los efesios de la importancia de aprovechar cada oportunidad también para hacer lo que Dios quiere. Y ahí en Efesios también leemos en la traducción del lenguaje actual, Efesios 5, 16 y 17, dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos, ¿sí? No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan, ¿sí? Entonces, pues aquí nos lo dice claramente en Efesios, ¿verdad? Y Pablo, y dice en este versículo que Pablo hace sentir una urgencia de alguien que está viviendo días peligrosos, días malos, lo vemos, ¿no? Vemos lo malo que está pasando afuera en el mundo y las cosas que suceden cuando sales de tu casa, ¿verdad? Antes de salir de tu casa, oras para que Dios te acompañe en tu caminar y en tu salir y en tu entrar en lo que vayas a hacer en el día, ¿verdad? Entonces, este versículo, Pablo aquí hace sentir la urgencia de alguien que está viviendo días peligrosos, ¿sí? Entonces, la carta a los Efesios fue escrita cuando Pablo estaba preso en Roma, ¿sí? Por eso leemos esto, ¿verdad? Hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son muy malos. ¿Qué podemos decir en estos tiempos que vivimos, verdad? Tan conflictivos, hay que cuidarse de todo, ¿verdad? Cuando sale uno a la calle con los 5 sentidos puestos en todo lo que está alrededor para no meterse en cosas que no, para no pasar por donde no debe uno pasar o estar alertas o estar en esa disposición, ¿verdad? A veces hasta con discernimiento para no ir por acá o por allá o acercarse a tales o cuales personas, ¿verdad? En la calle o gente desconocida, lo que sea, entonces vas, ¿verdad? Dice, los días son malos, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan, ¿sí? En este versículo, Pablo hace sentir entonces esa urgencia de alguien que está viviendo días peligrosos. Esta carta que escribió Pablo, pues ahí estando en Roma preso, cuando Pablo visitó Éfeso y desarrolló un ministerio por espacio de 3 años, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, o sea, la Turquía moderna. Allí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Y cuál era, eso era esto que se encontraba allí? Era el templo de Diana, que era una diosa a quien le rendían adoración. La consideraban la diosa de la fertilidad. Entonces, la ciudad era un centro comercial con un próspero negocio de fabricación de estatuas, ¿sí? Pues de esta diosa que todos idolatraban, veneraban y así, ¿no? Entonces, por consiguiente, un lugar de mucha oposición satánica al evangelio, o sea, porque todos adoraban a Diana y pues vamos a ver por qué era esa oposición satánica, ¿no? Porque Pablo tiene razones entonces suficientes para decirle a los efesios que estén alertas, aprovechando bien el tiempo y no dejándose desviar por las atracciones de la ciudad, ¿verdad? Como no lo podríamos ver ahora, ¿verdad? O sea, como hijos de Dios, estar alertas y no dejarnos llevar por todo lo que el mundo dispone y propone y malpone, ¿verdad? Entonces, aprovechando bien el tiempo y no dejándonos desviar por las atracciones de la ciudad. Nosotros aquí en la Ciudad de México, bueno, es un abanico de cosas y de oportunidades y que parece que todo marcha bien, ¿verdad? Mientras no lo ves el daño que hace todo esto, ¿verdad? Entonces aquí
esas atracciones de la ciudad, ¿verdad? No nos dejemos desviar por las atracciones de esta gran ciudad. La Ciudad de México es grandísima. Entonces, ahí dice, Pablo tiene razones suficientes para decirle esto a los efesios y Dios nos los dice hoy en la mañana a nosotros, ¿no? Entonces, por la idolatría y por la inmoralidad sexual que existía en la ciudad de aquel entonces, como podemos decir ahora, porque el culto de la diosa Diana en aquel tiempo estaba mezclado con la prostitución, ¿no? Entonces, pues era algo muy fuerte, muy, pues esto, toda la gente le idolatraba y iba y hacía Dios, de esta diosa reproducciones y había un gran, como, como decíamos, un gran movimiento, ¿verdad? O una gran adoración y pues había centros que hacían negocio con las estatuas de Diana, ¿no? Entonces ahí nos dice, por eso tengan cuidado con esto, ¿verdad? Porque el culto a la diosa Diana era tremendo. La magia negra se practicaba por todas partes, ¿verdad? Y era la ciudad de Asia donde más se le rendía culto, ¿verdad? Y entonces todo se hacía que ser cristiano fuera más difícil y más peligroso, todo lo hacía más peligroso ahí en esa ciudad de Éfeso. También fue conocida como la Feria de la Vanidad de Asia, a Éfeso. Entonces, pues ahí vemos, ¿no? Ajá. Y bueno, pues ahí Pablo tiene por eso esas razones suficientes para decirle a los efesios que estén alertas. Y ya podemos darnos cuenta que era muy fácil que la gente se dejara llevar por toda suerte de supersticiones, de idolatría, de hechicería, de todo esto, ¿no? Entonces, magia negra y todo esto que es la vanidad del hombre por querer saber las cosas con anticipación y Dios te dice una cosa y el brujo dice otra y te quiere llevar a lo que él cree, a lo que él dice y a lo que él sabe, ¿verdad? Y esto es solamente control y oposición y está en una situación, la ciudad tremenda, ¿no? Entonces, si esto existe en nuestros días, podemos darnos cuenta entonces que era muy fácil que la gente se dejara llevar por todo esto, ¿no? Y otros placeres y ocupaciones sin sentido, perdiendo lo más importante de su tiempo, ¿no? Entonces, pierde uno lo más importante del tiempo, el aprovechar el tiempo, el ver días buenos en lugar de ver días malos, ¿verdad? Dice que si tú quieres, dice la palabra de Dios en los parafraseo, dice que para que pedimos vida abundante, ¿y para qué queremos vida? Para ver días buenos, ¿no? No días malos, no días complicados, no días tristes, no días oscuros, no días con todas estas cosas, ¿no? Ya podemos darnos cuenta que era entonces fácil que la gente se dejara llevar por supersticiones y todo esto, y ocupaciones sin sentido. Por eso Pablo está insistiéndoles a los cristianos de Éfeso de aquel tiempo que miren bien con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y pues en este día eso quiere Dios, ¿verdad? Que veamos bien cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días que son malos, ¿verdad? Entonces, aprovechemos bien el tiempo y ocupemos nuestro tiempo en las cosas que son de bendición, que son de edificación, que suman, que hacen que nuestra vida pueda ser también bendición a otros, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esto de aprovechar bien el tiempo? Pues la idea del texto bíblico es ver que el tiempo lo veamos como un recurso muy valioso, ¿sí? Que debemos administrar sabiamente. Sí, porque podemos desaprovechar el tiempo increíblemente, ¿verdad? Pero no lo aprovechamos increíblemente, lo desaprovechamos increíblemente. Pero el valor o lo que queremos ver en esto es el recurso valioso que debemos administrar, ese recurso del tiempo, sabiamente. Lo único que no se compara en esta vida, lo único que no se compra en esta vida es el tiempo. Todo puedes comprar, ¿verdad? Y tenemos Amazon, tenemos tantas ahora plataformas de ventas y de cosas que, bueno, ya hasta lo que no te imaginaste se vende y ya está hecho para tu casa, para tu auto, para ti mismo, para tus hijos, para todo, ¿verdad? O sea, puedes encontrar no todo lo que te imagines y más. Lo único que no se compra en este tiempo, en esta vida es el tiempo, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿verdad? Es el tiempo también, porque no es de nadie el tiempo. Dios nos dio Dios lo dio libremente para que lo utilicemos.
O sea, podemos nosotros tener ese tiempo, gracias a Dios, ¿verdad? Nos lo dio para que podamos utilizarlo. Por eso ahí radica su importancia, en que debemos administrarlo bien. Es libre, el tiempo es libre, el tiempo es una libertad de Dios para nuestra vida. Si tuviéramos la oportunidad de conseguir algo en la vida, creo que la mayoría compraría tiempo o buscaría la manera de prolongar la vida o su juventud, ¿sí? El tiempo es más importante que el dinero. El dinero, aunque a veces se malgasta, se puede recuperar, ¿sí? Pero el tiempo perdido nadie logra recuperarlo, ¿sí? Sí lo sabemos, ¿verdad? Y sí lo vemos, y sí decimos, ay, en aquel tiempo hubiera podido hacer esto, ya hubiera hecho aquello, ya hubiera, ¿verdad? Pero así es, el tiempo perdido nadie lo recupera. No podemos almacenarlo ni estirarlo. El tiempo es el tiempo corre, el tiempo va, ¿verdad? A veces va muy rápido, pues si lo perdemos, más rápido se va a ir. Entonces, Pablo les hace sentir a los corintios que no pierdan el tiempo. Y Dios en esta mañana nos hace sentir o nos hace saber que no perdamos el tiempo, ¿verdad? O en el mundo, en las cosas que ofrece el mundo, porque eso va a terminar. Lo único que perdurará será el plan de Dios. Lo que Dios y su voluntad tiene para nosotros, eso es lo que va a perdurar, ¿verdad? Entonces, ahí en 1 Corintios 7, 29, 31, en la traducción del lenguaje actual, dice lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder, ¿sí? Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están tristes como si estuvieran alegres. Los que están alegres como si estuvieran tristes y los que compran como si no tuvieran nada. Los que están sacándole provecho a este mundo como si no se lo sacaran, porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. Y yo me preguntaba, ¿por qué dice ahí que los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran? Dije, ¿cómo? Pero yo lo que alcanzo a entender es que como amas así a tu esposa, como siempre la has amado, como siempre fuiste de novio, como fuiste en anterior tiempo con ella, siga siendo así, ¿verdad? Que sigas amando aquí. Dios ve por ese corazón puro y ese corazón bueno que como hombres y mujeres tenemos, ¿verdad? Que podamos amar, que podamos seguir siendo quienes somos siempre, quienes siempre hemos sido, ¿verdad? Aunque estuvimos en un noviazgo y ahora estamos casados, podemos seguir amando, ¿verdad? Con ese amor, ¿no? Que vayamos y hagamos aquí. Dios lo que está hablando es a ese corazón íntegro, a ese corazón de una persona que le conoce, ¿verdad? Y que sabe que tiene esos valores, ¿verdad? Que debes de vivir siempre amando, ¿no? Y siempre siendo quien has dicho que eras desde que eras un novio o una novia, ¿no? Dice en Corintios 7, 29, ¿verdad? Ya no hay tiempo que perder, estemos siempre haciendo las cosas como se deben de hacer. Por todas estas razones, el tiempo vale más que cualquier otra cosa en este mundo. Es lo más valioso, el tiempo, ¿verdad? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿En qué lo inviertes? ¿En dónde estás haciendo uso de este tiempo? ¿Para qué lo utilizas? Cómo lo administras tu tiempo? ¿Cómo sabes que tienes que hacer cual cosa o la haces, la dejas de hacer, procrastinas, ¿verdad? Que ahora esa palabra de procrastinar, ¿verdad? Dejo todo para después o, ay, al ratito se puede, al ratito se puede y ahí se va quedando, ¿verdad? Y a veces ya se hace y a veces no se termina de hacer, ¿verdad? Entonces, ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿En qué lo inviertes? Alguien escribió que una persona vive en promedio 25,550 días y que sería útil apartar uno de ellos o algunos de estos días para apartarlos, ¿verdad? Por ejemplo, unos 40 días para saber qué es lo que Dios quiere. 40 días, saber, Señor, ¿qué es lo que tú quieres, ¿verdad? Que haga en el resto de mis días, el resto de sus días, ¿no? Y el término más preciso para traducir aprovechar el tiempo es comprarlo o de acuerdo con el término griego significa rescatar de la esclavitud. Es comprarlo o con el término, pues es el término griego lo dice como rescatar de la esclavitud, o sea, sacar ese tiempo, saca tiempo para esto, ¿no? Sí, no sé si han oído que le dicen, puedes sacar tiempo para mí, puedes tomar un momento conmigo, ¿verdad?
Eso es compararlo, o de acuerdo con el término griego, es rescatar de la esclavitud, ¿sí? Otra lectura puede ser comprando la oportunidad, ¿sí? De la manera como vemos esto de aprovechar el tiempo, es comprando la oportunidad, ¿sí? Ah, tengo oportunidad de esto, puedo hacer esto en este momento, mientras los hijos están en la escuela, yo puedo aprender un idioma, puedo tomar una clase de algo, puedo hacer esto, ¿no? O mientras estoy esperando aquí en el auto, puedo leer un libro, puedo estar así, ¿no? Sacas tiempo, ¿sí? Así, comprando la oportunidad y dice, te voy a esperar en tal lugar, ¿verdad? Yo cuando tenía que esperar, por ejemplo, a los hijos que salían de la escuela, pues me ponía a leer, leía la Biblia, leía devocionales, o estaba esperando, ¿verdad? Aprovechando el tiempo. O sea, y bueno, comprando la oportunidad, ¿verdad? O sea, la oportunidad de ir y visitar a tus familiares, a tus padres, a tus amigos, ¿verdad? Y ese tiempo, ¿no? Dicen que, bueno, es muy, muy importante que regreses a ver a tus padres porque cuántas veces más en la vida los vas a volver a ver si tú vives lejos y bueno, comprar la oportunidad, ¿verdad? Es una metáfora esto, tomada de los comerciantes y mercaderes que diligentemente observaban los tiempos y circunstancias para encontrar la mejor época para sus mercancías y productos, ¿verdad? La gente saca cosas nuevas para vender y sabe, pues si hay lluvia, voy a vender paraguas impermeables, ¿no? Si hay calor, voy a vender abanicos, ¿no? Entonces, es muy simpático aquí en la Ciudad de México porque salen con cada cosa, ¿verdad? Ya está lloviendo y sale el señor con las sombrillas a vender, ¿verdad? O sale algo novedoso, ¿verdad? Que pueden vender en determinados tiempos aún por el clima, por las situaciones que hay en la ciudad y aquí en México en cada esquina, ¿verdad? Tienen la oportunidad y pues lo hacen, ¿no? Entonces, encontrar la mejor época para mercancías y productos era lo que hacían, es una metáfora por eso, comprando la oportunidad. Yo, bueno, pues, ¿qué puedo decirle, no? En todas partes vemos o conocemos personas que ya no usan su tiempo, ¿verdad? Desde jóvenes hay personas que ya no usan su tiempo y bueno, hasta ancianos también, ¿no? Que ya no quieren utilizar su tiempo, ¿no? Los jóvenes desperdiciando el tiempo y los ancianos pensando en cuando fueron jóvenes, ¿verdad? También, ¿no? Sí, primero no quieren comprar el tiempo porque, ay, ¿por qué voy a tender la cama si se va a volver a destender, verdad? Pero pues mientras vives una vida en desorden o en orden, ¿no? O ocupas tu tiempo en algo bueno o no lo ocupas. Entonces, ¿no? Cuando eres joven, ¿no? Casi siempre es como la clásica respuesta, ¿no? Pero los jóvenes ahí desperdiciando el tiempo y los ancianos pensando en cuando eran jóvenes, cuando podían hacer tales cosas, podían correr, podían brincar, podían bailar y todo, y ahora ya no pueden, ¿verdad? Y están pensando en el pasado y los jóvenes no piensan en el futuro y así estamos, ¿verdad? Desperdiciando el tiempo o tratando de remediar cuando ya no hay situación, ¿verdad? Después. Entonces, los buenos cristianos deben ser buenos administradores de su tiempo, desde que te despiertas, te levantas y ya sabes, ¿verdad? Que Dios está contigo y orar y leer y permanecer en ese tiempo con Dios, ¿verdad? Desde temprano y que Dios me guíe y me bendiga y me lleve a hacer su voluntad y pues por medio de su espíritu, ¿verdad? Sea yo guiado. Los buenos cristianos por eso son buenos administradores de su tiempo. Deben estar a la casa de mejores oportunidades para servir al Señor, para crecer en todo sentido, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que hacer esto como hijos de Dios, como cristianos, como consideramos a Dios. Por crecer en todo sentido, tanto en el sentido espiritual como en el intelectual, laboral y socialmente, ¿no? Y bueno, el término aprovechar el tiempo también se refiere a rescatar de la esclavitud, como ya veíamos, y en ese sentido pues hay mucho que decir respecto de aquellas cosas que tienden a esclavizarnos diariamente, ¿no? De las que debemos liberarnos, que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? El teléfono ahora, ¿verdad? Por ejemplo, y todos los medios de comunicación que tenemos que nos apabullan y nos llegan,
y nos distraen de lo que realmente le debemos dedicar el tiempo, a lo que realmente le debemos dedicar el tiempo. Nos esclavizan diariamente y nos hacen afanarnos más, ir más rápido, querer todo más pronto, pues estamos ocupados y de repente, ¡ay! Se me olvidó esto en la estufa, por estar viendo, ¿verdad? o por ponerles algo sencillo, pero a veces olvidamos cosas mucho más importantes o primordiales, ¿no? Entonces, que no se vaya por ahí, nuestro recurso que no se vaya por ahí, nuestro tiempo que podamos rescatar de la esclavitud, ¿no? O sea, porque vemos a los niños con los aparatos ahora de todo lo de comunicaciones y todo, y están perdiendo su tiempo y luego salen y quieren comprar todo lo que ahí les vendieron, ¿no? O entender todo lo que ahí entendieron y pues ya, es muy, muy difícil, ¿no? Entonces hay mucho desperdicio de tiempo en todo esto, en la televisión, en el internet, en los juegos de azar, en los bares, o hablando con los vecinos, ¿no? O con las amigas, o en el chisme y todo esto, ¿no? Entonces, perdemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, nuestro tiempo es un talento dado por Dios para un buen fin, no para malgastarlo y perderlo o no emplearlo según su diseño, ¿sí? Nos damos cuenta que lo mejor que uno puede hacer con el tiempo es servir a Dios, ¿sí? A través del talento que Él nos dio servir a Dios, ¿verdad? Y tu iglesia, ahí con tus dones, con tus talentos, con lo que Él te ha dado para que tú puedas bendecir, ¿verdad? Y llevar su palabra y que otros le conozcan. Si hemos perdido nuestro tiempo antes, debemos esforzarnos por redimirlo o comprarlo, duplicando nuestra diligencia en hacer la tarea que tenemos por delante. O sea, ser sensibles, ser acomedidos, ser intencionales, ser personas que vamos a buscar, ¿verdad? Lo que sabemos que Dios nos está llamando a buscar y hacer, ¿verdad? Para ser esas personas diligentes, ¿verdad? Y redimir y comprar o comprar nuestro tiempo, ¿verdad? Así, si hemos perdido tiempo antes, debemos esforzarnos, ¿sí? La razón para ello la encontramos en la segunda parte del versículo, porque los días son malos, ¿verdad? ¿Qué es lo que determina que los días sean malos? ¿Qué es lo que hace que estos sean malos? Pues el carácter de los hombres determina los días. Malos hombres determinan malos tiempos. Buenos hombres determinan buenos tiempos. Los días que vivía Pablo eran malos en una prisión romana, rodeado de idolatría y supersticiones, de magia negra, de todo tipo de moralidad sexual y entregados a los vicios. O sea, esto pues es malo porque pues al final, ¿qué? ¿No? O sea, no sirve para nada más que para ser quemado y echado así al fuego, ¿verdad? Todo esto no es como leña seca. Era lógico que Pablo estuviese preocupado de que los cristianos no se dejaran contaminar y vivieran para el Señor, no siendo insensatos, sino entendidos en la voluntad de Dios. Y pues eso es lo que nos corresponde a nosotros como hijos, ¿no? Si en un pasado malgastamos el tiempo en vicios o en vanidades pasajeras, ahora como creyentes, dediquemos el tiempo a lo que vale la pena, a orar, a leer la palabra de Dios, a trabajar honestamente, a servir en la iglesia, a estudiar, a leer un buen libro, a leer la Biblia. Aprovechar el tiempo al máximo significa buscar y conocer la voluntad de Dios. Alguien decía, la vida es como la vivimos, no como la desperdiciamos, ¿verdad? Te acuerdas más de las cosas que has ganado y del bien que has hecho que del mal. Bueno, del mal ni te quieres acordar, ¿verdad? De lo que no hiciste bien y de todo eso ya. Eso está en manos de Dios, ya lo has dejado allí, pero nos dice, alguien decía, la vida es como la vivamos, no como la desperdiciamos. Todas las veces que nos hemos alejado en desobediencia es tiempo que hemos desperdiciado. Y bueno, pues todo esto podemos hablarlo, no debemos perder el tiempo andando con malas amistades, con personas que no aman a Dios. Ajá. Y bueno, y con sabiduría se ha dicho que dentro de 5 años no seremos los mismos de hoy, excepto por 2 cosas, por los libros que leemos y por las personas con las que nos rodeamos. Entonces, si sabemos aprovechar el tiempo, pues hasta aún ahí, hasta en la fila, ¿verdad? Donde tienes que informarte, hasta para hacer un trámite, mientras tenemos que esperar en 1 o 2 horas para que nos atiendan, podemos ahí aprovechar el tiempo leyendo, hasta hablándole a una persona de parte de Dios, ¿verdad? Porque no estaremos perdiendo los años de vida. Ajá, como dicen las estadísticas.
todo lo que dicen que pierde uno, ¿verdad? Haciendo filas como 2 años casi, pues, de puro perder el tiempo formado en filas, pues lo podemos ahí aún hasta en eso aprovechar. Y si puedes aprovechar, ¿verdad? En leer un libro, hasta en tu camino, cuando vas, cuando llegas. Pero si te pasas más de 1 hora por día en la televisión y sobre todo en cosas triviales, entonces el televisor será tu pastor, tu guía y tu consejero, pero no queremos eso, ¿verdad? Pues ya no vivamos la vida viendo hacia atrás, ¿sí? Porque la vida es para ver y caminar hacia adelante. No dejemos que el pasado nos siga persiguiendo como un fantasma que ya no existe. Pidamos a Dios que nos acompañe para aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Pues muchas gracias por su atención, gracias por la bendición que tenemos de tenerlos aquí en estos programas de Busco en Ti. Los bendecimos y que Dios les recupere su tiempo y que ese tiempo precioso sea siempre de la mano de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos y pronto nos conectamos el próximo jueves. Hasta pronto. Bye.